Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo afectuoso, especial de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Historiadores. Estamos en nuestro tercer conversatorio que organizamos. Es el primero de este año y aposta, la asociación ha querido que en esta primera fecha ruede alrededor de un tema que emerge como una preocupación de la asociación y tal vez de las personas que estamos al frente de los programas de historia y los quienes están formando estudiantes como historiadores en el país. Con ocasión de una reunión que hemos programado para mañana de la asociación, hemos invitado a todos los coordinadores y directores de programas de historia en este momento del país, de las universidades en las que existen programas activos del Ministerio de Educación en licenciatura o en profesional, o programas de posgrado, bien en especialización, en maestrías o en doctorados de Colombia, para intentar crear y empezar a unar esfuerzos de quienes están encargados de esta tarea administrativa, académica, de formar generaciones de historiadores en el país. Con ocasión de esta preocupación que tiene la asociación, pensamos en hacer el primer conversatorio precisamente sobre el tema de la formación de los historiadores, los retos en la formación de historiadores, las preocupaciones que actualmente emergen de las facultades de los organismos que están formando historiadores, que están forjando prácticamente las generaciones próximas, inmediatas, de quienes se dedicarán a la investigación, a la docencia, a la asesoría, a la coordinación de proyectos, a temas de políticas públicas desde la historia, etcétera, a las ciencias sociales en perspectiva histórica. Y hemos invitado entonces, de manera abierta en la asociación, a algunas personas cercanas a la asociación o a quienes sabemos ya están en este momento encargados y están al frente de esta responsabilidad de la formación de historiadores. Lo primero entonces, este saludo en nombre de la asociación. Ya desde el conversatorio pasado que tuvimos, coordinado por Mauricio Archila sobre la memoria, tenemos la posibilidad de estar también, de grabar este tipo de actividades y de transmitirlas en vivo, en directa, online, por streaming. Entonces también saludamos a quienes se van a ir progresivamente conectando. La vez pasada tuvimos una excelente conexión también por el tema y, digamos, población que estuvo acudiendo y escuchando las intervenciones. Antes de empezar, hoy se nos comunicó una noticia que entristece a la asociación, al gremio de los historiadores. Fue el fallecimiento de la profesora Beatriz Patiño. Ella fue en algún momento presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores, que es el ente que congrega esas actividades, y era profesora de la Universidad de Antioquia. Entonces queríamos recordar la memoria de la profesora en este evento de la asociación, que ustedes presencian y que seguramente quedará ya grabado para que pueda ser visto en algún otro momento y escuchado. Entonces le doy la palabra al señor presidente de la asociación, a Javier, para recordar a la profesora. Muchas gracias. Bueno, estamos recibiendo en este momento un mensaje que nos mandan los colegas de Medellín, de la Universidad de Antioquia, y está descargándose en este momento con el mensaje. La noticia nos la dieron esta mañana y queríamos decirles que Beatriz Patiño es una de las matronas de la historia en Antioquia, que es nacida en el Valle, pero desde el año, aquí tengo registrado como desde el año 75, la tenemos de profesora de la Universidad de Antioquia. Beatriz fue una persona supremamente afable, tranquila, estuvo muy metida, era como el puente entre la Nacional de Medellín y la de Antioquia. Siempre limó asperezas, llevó a cabo su labor silenciosa y siempre con un muy bajo perfil, pero en un trabajo efectivo y muy bien hecho. Tengo aquí, fue profesora de historia, de historiografía, de historia colonial, de paleografía, dictó muchos seminarios y talleres sobre las cosas menudas de la investigación y publicó muchos trabajos sobre los comerciantes antioqueños entre 1763 y 1810, criminalidad, ley penal y estructura social en la provincia de Antioquia, más o menos en el mismo periodo, riqueza, pobreza y diferenciación social en el siglo XVIII.
hizo un inventario de archivos municipales muy importante entre el 80 y el 83. Se dedicó a hacer como la coordinación de un gran inventario de fuentes documentales de Antioquia. Además de eso, pues ella estuvo muy metida en todos los trabajos que se hacían colectivos. Ella le gustaba poner en lo público su vida, su trabajo, sus actividades con sus estudiantes, y yo creo que es una de las grandes colaboradoras que tuvo la asociación en Antioquia. Coordinó, prácticamente estuvo en la tarea de la coordinación, en el equipo de coordinación de los dos congresos que se han hecho en Medellín, es decir, Beatriz Amalia Patiño Millán es una colega que no pasó desapercibida por este mundo. Su licenciatura en Historia fue de la Universidad del Valle en 1974 y también hizo la maestría en la Universidad del Valle entre el 87 y el 88. Por eso la asociación le quiere rendir este modesto homenaje. Decirle a Beatriz que no hay nada más que hacer. Su penosa enfermedad nos afectó mucho a todos los que la conocíamos y queremos decirle que pase en su tumba, pero que sus letras, todo lo que ella hizo, nos queda, y sobre todo a quienes fueron sus alumnos. Gracias, Javier. Bien, para dar inicio al conversatorio, tenemos la presencia de 4 personas que van a conversar con nosotros. La idea fue precisamente, dado el tema que nos congrega, invitar a personas que han tenido experiencia, además de todos los profesores que han pasado por la asociación, que se encuentran en los congresos diferentes, pero que en este momento o han desempeñado cargos en docencia, en universidades o cargos en programas, en la coordinación o dirección de programas, personas que por su experiencia pueden aportarnos un poco a las preguntas sobre las cuales vamos a trabajar hoy, sobre los retos, las preocupaciones, las urgencias de la formación de los historiadores, los nuevos perfiles, los ámbitos laborales de una sociedad, sobre todo que se está abriendo cada vez más a otro tipo de posibilidades laborales en investigación, en coordinación, donde el historiador tal vez probablemente empieza a adquirir otras dimensiones en sus perfiles laborales, y estas son preocupaciones de las universidades y de quienes estamos al frente de las carreras, pero sobre todo de quienes están haciendo los itinerarios formativos y aspiran y ven en la historia no solo su realización personal como académicos, sino su realización, su éxito profesional y laboral. Está con nosotros, les va a presentar a los conversadores de esta tarde. Consuelo Espina, que es conocida ya seguramente para muchos de ustedes. Ella estuvo coordinando en la coordinación general del pasado Congreso de Historia, el 15 Congreso de Historia que tuvo sede en Bogotá en el 2010. Fue la persona que coordinó todas las universidades, estuvo al frente de la organización ejecutiva y académica del Congreso. Miembro reciente de la Asociación Colombiana de Historiadores, historiadora y docente por muchos años en la Universidad Javeriana, actualmente retirada del ámbito laboral, pero dedicada todavía a la historia en el ámbito ya municipal, en el municipio de Sopó, donde sigue apoyando de esta manera su labor profesional. Está a mi lado el profesor Álvaro Acevedo, historiador de la Universidad Industrial de Santander, quien también en este momento está coordinando el Departamento de Historia de la UIS, de la misma universidad, especializado en temas de modernización, de conflicto, de universidad, de docencia, por lo cual está con nosotros. Seguido de mí está el profesor Darío Campos, es historiador de la Universidad Nacional, fue director del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, fue también coordinador del pregrado de la misma universidad, miembro reciente de la Asociación Colombiana de Historiadores, asesoró el programa de Historia Hoy con el Ministerio de Educación Nacional, actualmente está monitoreando el programa de Historia para América Latina, un programa alfa de Toning, y pues también su experiencia es amplia en el ámbito sobre todo la experiencia reciente con los programas de Historia de América Latina, pues seguramente nos puede traer ideas novedosas para la experiencia del conversatorio y para la red nacional que queremos conformar a partir de mañana. Finalmente, en el ángulo de la mesa está el profesor Antonio Echeverry, que es historiador de la Universidad del Valle, licenciado en Historia, viene de la Universidad del Valle porque actualmente se encarga del Departamento de Historia, ha asumido recientemente la jefatura del departamento y también ha trabajado temas especiales en educación universitaria, aparte de otros temas suyos de historia eclesiástica, etc.
Yo soy José Fernando Rubio, estoy acá como miembro de la Asociación Colombiana de Historiadores, estoy vinculado a la universidad también del externado en calidad de coordinador de programa, director de Historia de Pregrado. Pues bueno, ustedes bienvenidos. Antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación de estar esta tarde conversando con nosotros. Y inicialmente, con cada profesor queremos tocar un tema para después abrir la conversación. La modalidad va a ser que hablaremos inicialmente de algunos temas particulares, cada uno de los conversadores hablará. Después intentaremos debatir sobre unas preguntas mucho más generales sobre retos e incógnitas de la formación de historiadores, y después pasamos la voz a ustedes, si el tiempo nos lo permite, sin extendernos tanto. Lo que queremos es conversar un poco alrededor de máximo hora y media. Pasamos la palabra a ustedes sobre dudas o sobre inquietudes que genere el tema del conversatorio, bien de manera individual, bien como pregunta para alguna de las personas que están aquí sentadas al frente del conversatorio. Empecemos por lo propio, por lo pequeño, por la experiencia de la docencia de la historia, por la enseñanza de historia, bien para historiadores o para enseñar historia a públicos que en sus itinerarios formativos reciben materias de historia o se forman en humanidades, en temas históricos. Entonces quiero dar la palabra a Consuelo inicialmente para que nos narre un poco cómo fue esa historia que ella tuvo en su experiencia personal enseñando historia a historiadores y enseñando historia como docente universitaria. ¿Cuál es su experiencia y en su momento, ahora ya, en otro momento, la vida profesional, qué preocupaciones, qué retos ve que deban existir y preocupaciones para la formación de historiadores y para la enseñanza de la historia? Bueno, yo de mi experiencia me gustaría compartir con ustedes sobre todo la experiencia que tuvimos en la Javeriana en el programa de enseñanza de la historia, porque además fue un programa piloto, no sé si otras universidades lo han hecho, y creo que es una cosa importante que sucedió. Yo fui la directora de ese programa, duramos 5 años y salieron unas muy buenas promociones de ese programa. La iniciación de ese programa tuvo problemas y dificultades porque la mayoría de los historiadores sentían como mucha aprehensión al tema de enseñanza de la historia, y siempre se había considerado, afortunadamente ya no, que ese no era un tema de historiadores, o sea, el problema de la enseñanza no era un problema de los historiadores. Entonces empezó el programa con esas dificultades. Se fue conformando y rápidamente les cuento que fue un programa interinstitucional. Participaron, a pesar de todas las dificultades, participaron profesores de la Nacional, de la Distrital, de la Pedagógica, creo que algunos los Andes, y los profesores lógicamente de la Javeriana. Eso fue todo un éxito en esa parte interinstitucional. Y además tuvimos también la ayuda un poco pues de la universidad, el que creyeran en nosotros y pudiéramos abrir ese programa. Les digo que es una experiencia que es buena contarles a ustedes, y es porque nos tocó a todos hacernos preguntas muy fuertes de qué era enseñar historia y sobre todo a quién les estábamos enseñando nosotros la historia, que eran las dos preguntas claves en el tema. Y fue muy enriquecedor porque había que estar debatiendo, había que conformar grupos de debates teóricos, grupos de debate de historia, lo que llamábamos historia fáctica, sin serlo realmente, era una historia problema, pero había que acondicionar programas para personas que no iban a ser investigadores, sino docentes, profesores de historia. Al término de esta experiencia, encontramos porque le hicimos seguimiento a las personas que pasaron por esta especialización, que desafortunadamente se terminó, como Rafael si me acuerda, como a los 5 o 6 años, o sea, al año de haberme yo retirado, desafortunadamente desapareció. La mayoría de las egresadas fueron coordinadores de programa, rectores, se fueron la mayoría a especializar. Y a mí se me preguntan qué pasó ahí, por qué fue tan exitoso ese programa. Yo creo
porque los profesores, los historiadores, nos sentamos a hacernos preguntas claves sobre nuestra disciplina. ¿Cuál era, qué sería lo fundamental, por ejemplo, para enseñarle a una teoría, por ejemplo, a un profesor, a alguien que va a ser profesor en historia? Entonces, sin muchos, sin hacerse uno, o sea, basándose sobre lo que uno debía tener, le apuntamos a lo siguiente: la gente no podía aprender teoría de memoria, ¿sí? Que es lo que hacemos mucho, y es colocamos bibliografía, teóricos de la historia, y finalmente lo que terminaban haciendo los chicos era repitiendo análisis y teoría de la historia. Entonces lo que hicimos, pensando en que eran personas que no tenían todo el nivel de un muchacho que va a ser historiador, lo que hicimos es que trabajamos con los mismos estudiantes los problemas y las preguntas teóricas de un historiador, problemas del tiempo histórico, problemas de la causalidad, problemas del objeto de la historia, problemas. Entonces eran los mismos estudiantes con los profesores que se abordaban el problema, escribían, se intercalaban sus escritos, y después finalmente se acercaban a un Thompson y de pronto decían: ve, lo que yo me pregunté y muchas respuestas que yo hice, de pronto los encuentro aquí. Entonces lo que hacían era que discutían con su texto. Yo creo que eso fue un logro bien importante, y es que aprendimos todos a leer historia haciéndonos preguntas claras, precisas. Aprendimos también a dialogar con los teóricos y los estudiantes, sobre todo, no repetían. Hay otro logro que me parece que es importante, y es que no le tuvimos miedo a la historia problema y a la historia fáctica, no le tuvimos miedo. O sea, había que aprender historia, antes de análisis de la historia, había que aprender historia porque ellos iban a enseñar historia. Lo que sí fue fundamental es qué era lo que les parecía importante de aprender y qué era lo importante de enseñar. Entonces, en ese camino, leyendo, escribiendo y discutiendo, se aprendió una cosa muy bonita. Los estudiantes nuestros que iban a ser profesores de colegio aprendieron a construir sus textos. Entonces ellos aprendieron a que las clases la iban construyendo ellos mismos. O sea, fue un aprendizaje fuerte. Aquí hay varios profesores que nos ayudaron, entre ellos Rafael Díaz. Era un programa que era de noche. Nos inventamos muchas cosas que no se habían hecho, y era que 3 profesores dábamos clase en la misma hora, ¿sí? Eso fue algo que logramos también de la parte de la administración, porque a veces son problemas de la administración lo que se presenta ahí, y los profesores después nos hacíamos evaluaciones, nos preguntábamos sobre el carácter de la cátedra, ¿sí? Y seguíamos preguntándonos sobre nuestro quehacer de historiadores. Creo que la pregunta, la escritura, la lectura, la reflexión serían como las fuertes, como las 4 pilares que estuvo este programa, y que yo sí, como experiencia, sí les quería compartirles a ustedes. Consuelo, de manera muy rápida, lo que tú conoces ahora de las universidades, ¿cuáles crees tú que son las urgencias perentorias, inmediatas, en la formación de historiadores, a partir de la experiencia, diferenciando el tema de formar docentes en historia, formar investigadores en historia? ¿Cuáles serían, de manera muy breve, porque esa será la línea sobre la cual conversemos más adelante al final, que serían los retos urgentes en la formación de historiadores, en tu experiencia ya como retirada del ámbito de la historia? Bueno, yo llevo ya 2 años lejos de la universidad. Yo le decía a Javier, realmente yo ya no tengo mucho que decirles a ustedes, porque llevo 2 años y no sé si un problema grave. Yo fui directora de la carrera de historia de la Javeriana también, en poco tiempo, pero lo fui, y además a mí me correspondió la evaluación del programa y presentarlo para la acreditación, y salimos realmente muy bien calificados. Un problema que se había detectado y que todos los profesores no hacíamos sino quejarnos era el problema de la escritura y de la comprensión de texto. Creo que es un problema que cruza la formación, no solamente de un historiador, sino de casi todos los
profesores, los estudiantes de ciencias sociales. A eso le apuntamos muy bien, sobre todo a partir como de problemas de la historia, ¿sí? Y le apuntamos sobre todo mucho a la escritura, ¿sí? Y a una escritura muy apropiada, evitando la escritura de copia, evitando la escritura de memoria, ¿sí? No sé qué tanto tuvo un buen resultado. Yo no conozco evaluaciones que se haya hecho, pero en la Javeriana durante un buen tiempo tuvimos unas cátedras de enseñanza no de leer y escribir, porque eso no se enseña ya en la universidad, pero sí de comprensión de texto. Y la mayoría de los profesores empezaron a insistir en la comprensión de texto. Llega ahorita el profesor Oscar Saldarriaga, que se inventaba unos cuadros, unas cosas, ¿sí? Como para trabajar, por ejemplo, el concepto fuerte que se trabaja en un texto, ¿sí? Cómo se desarrolla un texto. Creo que esa información es bien importante. La mayoría de nosotros que pasamos por la universidad nos damos cuenta que esto es algo que se va logrando, pero ¿por qué durar tanto tiempo en lograrlo? ¿Por qué no hacerlo pues como más rápido, diría yo? Gracias. Bien, le damos la palabra al profesor Álvaro, entrando ya, siguiendo la misma línea, entrando más en diálogo, en conversación, sobre las dificultades en este momento de orden institucional, ministerial, para estudiar historia, difusión de los programas, para crear las vocaciones históricas, para forjar historiadores, itinerarios formativos, que en este momento ya empiezan a notarse en Colombia por todo el tema de las nuevas leyes, recientes leyes ministeriales. Entonces quiero que le damos la palabra a Álvaro, de la Universidad Industrial de Santander, en general sobre el tema del conversatorio, pero particularmente lo que acabo de decir. Álvaro, muchas gracias. Bien. Por estar acá. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, yo preparé un texto de más de 20 hojas, que por supuesto no voy a exponer acá, en torno a estos dilemas y desafíos. Yo creo que el primer punto de esta reflexión sobre el tema de las preocupaciones y los desafíos tiene que ver con el orden disciplinario de lo que hacemos. En primer lugar, porque hemos asumido un diálogo interdisciplinario durante muchos años, fructífero, pero en ese mismo diálogo los historiadores nos hemos quedado a la saga de la construcción de una disciplina con una reflexión teórica propia de nuestra disciplina. Ya en 1926 Heidegger escribió Ser y Tiempo y nos llamó la atención sobre la necesidad fundamental de pensar, por supuesto, la representación de la historia, ¿cierto? Su expresión óntica, pero, por supuesto, el debate teórico de la misma, esa condición de los hombres en el tiempo, en el cambio, se da, por supuesto, en el acontecer, ¿cierto?, de una existencialidad del tiempo, que es donde los historiadores nos movilizamos y donde nosotros, hasta el momento, carecemos de una reflexión propia, teórica, en ese campo. De manera, pues, que uno de los primeros llamados en torno a esta consolidación de una reflexión disciplinaria y profesional debe asumirse en esa condición. En efecto, durante mucho tiempo Anales fue un referente importante en la historiografía nacional y latinoamericana y mundial. Y podemos decir que hubo aciertos en esas elecciones, la búsqueda de la fuente, ¿cierto? La pertinencia de una crítica, la construcción de un método, la posibilidad de reconocer a los grandes sectores de la sociedad, de no entrar en una historia de los individuos y de las exaltaciones. Y podríamos decir que en un momento determinado Anales desempeñó un referente importantísimo para nosotros, pero hoy también podemos constatar que tenía profundas limitaciones este intento por construir una historia científica, una historia crítica, una historia fundada en las fuentes y que además llamaba la atención sobre la necesidad de establecer nuevas fuentes, nuevas preguntas.
De manera pues que ahí hay un punto de inflexión muy importante sobre el cual creo nosotros no estamos haciendo una reflexión importante en el país y hay una ausencia de teoría de la historia. Y vivimos todavía del préstamo de disciplinas. Un préstamo que por supuesto es enriquecedor, pero que no nos deja consolidar nuestro propio campo disciplinario y que por supuesto nos mantiene en una especie de, yo lo diría, en una condición de cierta oscuridad, de no reconocimiento, ¿cierto?, de lo que estamos haciendo y de lo que estamos construyendo. Porque si bien es cierto nos movemos en un campo historiográfico, no nos estamos moviendo en un campo o en una reflexión de la teoría propia de la historia. Y ahí hay vacíos fundamentales sobre los cuales llegó el momento, a mi modo de ver, de asumir esta reflexión en toda su dimensión. Otro de los aspectos fundamentales que yo quisiera traer para esta reflexión es que los historiadores nos quedamos en un falso dilema, en el falso dilema de una historiografía, de una disciplina decimonónica, hablando todavía de una cientificidad, ¿cierto?, sobre la base de los métodos, sin duda. No estamos negando esta condición de la historiografía, pero negando el carácter de arte y de escritura de lo que hacemos. Y de alguna manera estamos cerrándonos, y hay que decirlo así, a ese diálogo postmodernista y a ese diálogo que se llamó en un momento el giro lingüístico. La historiografía, sin duda, se construye sobre teorías, sobre conceptos, sobre métodos, sobre un aparato crítico y con fuentes. Pero por mucho que nos desgarremos las vestiduras y queramos asumir una pretensión de cientificidad, la historia es un relato, es una narrativa. Se construye desde un estilo y, estemos o no estemos de acuerdo con Henry White, está fundamentada en una poética, ¿cierto?, en una teoría de los tropos, estemos o no estemos de acuerdo, porque nuestro aparato es el lenguaje. Y ahí nosotros no hemos querido entrar a desarrollar una reflexión propia y muy interesante. Me parece que la historiografía no puede seguir negando este valioso debate, ¿cierto?, esta valiosa entrada, y creo que en el campo profesional nos estamos quedando. Hacemos historia, yo creo, muy malos libros de historia, libros muy mal escritos, que se quedan para un público muy especializado, para una especie de tribus, de gurús. No estamos llegando a una escritura con una mayor difusión y no estamos entrando en las nuevas tecnologías y en las nuevas mediaciones discursivas, ¿cierto? Estamos hablando de la televisión, de la internet, etcétera, etcétera. Esto no significa que vamos entonces a darle a la historiografía un estatus de divulgación y va a perder su cientificidad, pero es que en realidad el debate historiográfico se sigue construyendo sobre la base de una escritura textual sin reconocer las otras formas discursivas, las otras expresiones que son fundamentales y esenciales. Entonces yo creo que aquí he puesto un punto de inflexión también para un debate muy, muy importante a propósito de esta reflexión. Yo también creo que un punto fundamental, ¿cierto?, tiene que ver con la necesidad de encontrar nuevos enfoques, nuevos diálogos interdisciplinarios, ¿cierto?, con la antropología, con la economía, para darle un nuevo sentido. Yo creo que aquí también la semiótica empieza a jugar un papel muy importante en los desarrollos, ¿cierto?, a propósito de los nuevos planteamientos de la historia de la cultura, ¿cierto?, de esto que a propósito de Fontana le genera mucha urticaria, la historia ambiental o lo que hemos llamado las modas de la historiografía. No obstante, lo cierto es que mientras nosotros sigamos encerrados en nuestra disciplina y no construyamos unas áreas más interdisciplinarias con unos diálogos enriquecedores, así lo llamemos las modas, ¿cierto?, de la historiografía, pues seguiremos encerrados, a mi modo de ver, en una especie de tribu, ¿cierto?, de grupos muy homogéneos que no están rompiendo el cascarón para entrar en este tipo de diálogos. Yo creo de igual manera que uno de los debates también fundamentales en esta formación, y sobre todo los que venimos de las regiones, tiene que ver con el tema de la historia regional,
versus una historia nacional. ¿Qué es una historia regional? Durante mucho tiempo señalamos que la historia regional se construía sobre la geografía o sobre unas identidades culturales, pero por supuesto esa intención y ese propósito de construcción de una historia regional sin duda pasa por una historia nacional. Pero desafortunadamente, o eso ocurre en nuestras regiones, o en la Universidad Industrial de Santander, en nuestro programa, estas historias locales y regionales no están generando ese diálogo oportuno y pertinente con una serie de problemas, ¿cierto?, de orden nacional y, ¿por qué no?, de orden continental. Y en esa limitación tan seria, ¿cierto?, de asumir una serie de explicaciones y procesos, digamos, micro o locales, perdemos el referente de una síntesis, de unas explicaciones fundamentadas y argumentadas en esta historia nacional. Pero la pregunta es, ¿qué es la historia regional? ¿Cierto? Hay tantas regiones como enfoques se construyan sobre ella. Hay tantas regiones, ¿cierto?, como historiadores existan. De manera pues que creemos que es importante hablar de este debate, de generar unas nuevas reflexiones en torno a este tema de la historia regional y sobre todo centrarla en el problema de una historia política, de una historia nacional, porque región es poder, fundamentalmente, ¿cierto? Y en esa construcción creemos que tenemos que abrir esa perspectiva, ese análisis y con todo respeto dejar o mostrar esa tensión, porque las historias regionales o las historias de estas provincias en Colombia no pueden seguir dependiendo de los grandes procesos construidos desde Bogotá. Esa es una relación. Se habla de la historia de la violencia, se han generado unos procesos de historia de la violencia, pero no hay estudios regionales sobre la violencia. Se hablan de estudios de procesos de construcción nacional, ¿cierto?, en torno a formas de poder, pero no se estudian las formas de poder local. Entonces nosotros hemos construido una historia nacional desde un centralismo, ¿cierto?, que se ha puesto unas anteojeras frente a los procesos locales, a los procesos que están viviendo las regiones en un país, todos sabemos, de una fragmentación sin igual, ¿cierto?, y de unas condiciones específicas como es el caso colombiano. A mi modo de ver también en esta inflexión considero muy importante que los historiadores no podemos estar de espalda a unas tendencias fundamentales, así le generen a los historiadores de tradición grandes problemas. Yo lo veía ahora en la revista Semana, que la historia es para mantener, ¿cierto?, decían nuestros historiadores, nuestros grandes maestros, un legado, ¿cierto?, una tradición, una conciencia. Yo me pregunto, sobre esos dilemas, cabría preguntarse, ¿no serán falsos dilemas? ¿No llegó ya la hora de preguntarse si realmente la historiografía es para aprender, como nos han dicho? ¿O cuál es el contenido práctico de una disciplina como la historiografía? Es decir, nosotros no hemos querido abordar ese tipo de debates y creo que en esa condición nos hemos limitado simplemente a entender qué es en realidad lo que estamos haciendo y lo que estamos construyendo. Ese debate, por ejemplo, esa relación entre historia y memoria. ¿Cuál es la relación entre historia y memoria a propósito, ¿cierto?, de todo lo que estamos viviendo en este país sobre los problemas de reconciliación, sobre los problemas de construcción, ¿cierto?, de un conflicto y de una cantidad de violencias? Y que creo ahí tampoco estamos generando las reflexiones y sobre todo un mercado de trabajo, un campo profesional fundamental en los próximos años, ¿cierto?, para los historiadores. En ese mismo orden de ideas, si bien es cierto, está la tensión, yo creo que la historiografía no puede seguir limitando su debate en torno al tema de una historia relato, que si bien es cierto, puede generar muchas críticas desde una visión muy ortodoxa y académica de la historiografía, creo que de todas maneras este tipo de acercamientos con la biografía, con la historia de vida, ¿cierto?, nos pueden llevar a unas nuevas reflexiones, a unos nuevos análisis, pero al mismo tiempo a reconocer también las tradiciones fundamentales y los aportes tan importantes. Aquí está el maestro Bonilla, que fue maestro durante mucho tiempo, sobre los enfoques, ¿cierto?, de la historia económica tan importantes, ¿cierto?, y que en un momento determinado en Colombia fueron necesarios y que hoy prácticamente
están a la saga y olvidados en los desarrollos de nuestras tesis de grados, en nuestros enfoques. Y yo creo que hay que volver también a un tema, insisto sobre esto, a esa relación entre historia y escritura. Yo creo, como lo ha señalado la profesora, que el gran problema que tenemos nosotros en los programas de pregrado es que los estudiantes, los chicos que hoy me están escuchando, llegan del bachillerato con unas profundas falencias en el campo de la lectura y en el campo de la escritura. Y cuando se quiere ir más allá para construir un aparato crítico de fuente de contrastación, de reflexiones en el pregrado, este tipo de propósitos prácticamente están quedando cortos. Y diríamos que con grandes dificultades se está llegando a la maestría. ¿Qué diríamos entonces de los niveles de doctorado? Yo también creo que aquí hay otro problema fundamental, y es que los historiadores hemos querido asumir un componente profesional y disciplinario en nuestro quehacer, tal vez subsumiendo o tal vez no dando el debate serio en torno a la relación historia y enseñanza. La pregunta es, ¿quién enseña la historia? ¿El que es formado en una disciplina o es el que es formado en una pedagogía? Nosotros creo que de las escuelas, sin haber dado el debate, ya lo hemos asumido. Desde una condición de la ciencia de la educación, ¿cierto? Solo se enseña aquello que se asume desde una disciplina o se aprende desde un quehacer. No obstante, la mayoría de nuestros estudiantes están yendo a sobrevivir, ¿cierto?, en el medio de la sociedad, es en la docencia, donde nosotros, desde un campo disciplinario, ¿cierto?, no estamos dándole ni dotándole al estudiante de estas posibilidades, ¿cierto?, para sobrevivir en este mercado profesional o en esta jungla o en estas condiciones de precariedad en los que a veces se constituye nuestra profesión para encontrar un mercado profesional. Yo creo entonces que ahí hay otro debate fundamental, donde los historiadores tampoco hemos querido construir ese diálogo, y lo que hemos construido es una serie de barreras con esas facultades de educación. Nos miramos con sospecha, nos miramos con, yo creo que no solo con sospecha, sino de forma peyorativa. No nos reconocemos y no nos estamos encontrando en esa relación historia y enseñanza, ¿cierto? Y ahí hay un campo también donde no estamos nosotros, creo, elaborando los elementos básicos y fundamentales. Y yo creo que, finalmente, podría decir muchas cosas más, hay un tema que hoy o por mañana tiene que ser dilucidado, o por lo menos tiene que llevarnos a una discusión fundamental. Yo creo que es preocupante que el saber pro, así sea de indicadores, así sea una prueba que pueda tener todas las críticas, ¿cierto?, desde ciertos sectores de las comunidades académicas, está hoy midiendo, ¿cierto?, nuestro campo de desarrollo. Y hoy estamos asumiendo esto desde una prueba genérica. Es decir, los historiadores no hemos sido capaces en las escuelas de historia, nuestra agremiación, ¿cierto?, profesional o disciplinaria, de proponerle al ministerio una prueba con sentido que no pueda seguir constituyendo sobre saberes genéricos, a modo de ver. ¿Sí? Es decir, realmente lo que está pasando ahí no puede estar midiendo lo que está ocurriendo en las escuelas de historia. Y sin embargo, reiterativamente, esto está sucediendo. Y yo finalmente también quiero llamar la atención sobre un aspecto muy importante. El tema de la ley de archivos. Yo creo que mañana debe ser un tema de discusión, o debe ser un tema de discusión más adelante. El ministerio, ¿cierto?, el gobierno nacional ha sacado a los historiadores de esa posibilidad profesional. Reconocemos que la archivística, ¿cierto?, tiene un contenido distinto, por supuesto, a un contenido disciplinario. Pero el archivo y la fuente, ¿cierto?, es la esencia, o digamos, es parte fundamental del trabajo del historiador. Muchos historiadores que estaban logrando entrar al campo profesional, cuando no entraban al campo disciplinario propiamente de la investigación, estaban ocupando este mercado. Hoy ese mercado prácticamente les está siendo restringido y completamente negado y monopolizado por muy pocas instituciones del país que están otorgando el título de archivista. El gobierno sacó en el año 2000
una reglamentación sobre esto y le dio a aquellos historiadores que estaban viviendo de este campo profesional la posibilidad de formarse, de prepararse para entrar al día de hoy en nuestra estructura, la estructura pachydermica de nuestro Estado colombiano. No ha habido una respuesta de reglamentación para que ese mercado laboral y profesional de estos historiadores, ¿cierto?, pueda garantizarse como un medio de vida y como un medio de subsistencia. Y yo creo que ahí tenemos nosotros también una responsabilidad muy grande. Porque si bien es cierto, nuestra disciplina se construye sobre un método y sobre una forma, ¿cierto?, de hacer una ciencia, no obstante, su realidad en un mercado y en unas condiciones de medio laboral están abocadas a la enseñanza o a la organización, ¿cierto?, y manipulación de las fuentes históricas. Por un lado, no hemos dado esa reflexión muy importante en torno al tema de la educación, y del otro, en el año 2010, el gobierno nacional ha sacado completamente a los historiadores de ese mercado profesional. La pregunta es, ¿ocurrió y las escuelas de historia no dijimos absolutamente nada? ¿Ocurrió y los estudiantes no demandaron a sus rectores, ¿cierto?, para que le dieran una respuesta, porque en el transcurso de su formación profesional lo sacaron de un mercado y de una posibilidad de empleo profesional? Nuestra asociación, nuestra forma de organización se quedaron prácticamente silenciosas y mudas frente a esta situación. Yo creo que he hablado, he dicho algunas cosas y paro acá para que los otros colegas también tengan muchas cosas que decir. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Aldo. Quedan varios puntos, bastantes puntos críticos sobre programas, sobre formación, sobre intereses, sobre perfiles laborales, sobre qué hacer, sobre teoría histórica, sobre intereses, los historiadores. Le queremos dar la palabra entonces ahora a doctor Antonio, que viene de la Universidad del Valle, sobre el tema, una pregunta que le hicimos a Álvaro, sobre preocupaciones, sobre la realidad, estado actual de los programas de historia, la realidad del Valle, que tiene una licenciatura ya, hablamos ahora que está llegando el departamento a sus 50 años de vida, ¿no?, tal vez de los primeros. Entonces tal vez es una reflexión mucho más contundente y madura en el tiempo sobre, que tal vez un tema que ya tocaron los dos profesores anteriores, licenciados docentes o profesionales investigadores en historia. A usted la palabra y gracias, profesor, por eso. Bueno, muchas gracias por haber venido. a ustedes por la invitación. Buenas noches para todos y todas. Yo quisiera pues iniciar un poco tratando de seguir la línea de conversación que tuvieron los compañeros que me antecedieron. Yo creo que definitivamente estamos en un momento histórico marcado por esa era que conocemos como la era Fukuyama, ¿no?, el fin de la historia, que tiene una perspectiva clara de desprecio y de precio por la historia, sobre todo esa historia que ilumina el presente y que forja un futuro. Afortunadamente, paradójicamente, la historia es cada vez más necesaria, incluso se ha hecho, digámoslo en esos términos, un instrumento indispensable para cualquier proyecto de desarrollo, de investigación y demás. En el Departamento de Historia de la Universidad del Valle estamos muy preocupados por varios aspectos, ¿no? Efectivamente cumplimos 50 años de creado el Departamento de Historia como tal. En este momento tenemos tanto la licenciatura como el programa de profesionales de historia. De otras cosas, la profesora Beatriz Patiño es nuestra tercera corte, es de las primeras egresadas del programa de historia de la Universidad del Valle. Y durante estos 50 años la demanda, pareciera curioso, ha sido exitosa. O sea, siempre tenemos, incluso llegamos a momentos tan curiosos que después de medicina tuvimos la segunda mayor inscripción de aspirantes a ingresar a la carrera, por encima de todas las ingenierías, de todas las enfermerías, de todas. Una cosa, no nos explicamos muy bien por qué,
Después empezamos a descubrir que es que a veces es trampolín para ingresar a otras carreras, y entonces creían que esta podía tener más facilidad de acceso, aunque los niveles de todas formas son complejos por la cantidad de inscritos. Bueno, entonces a lo que me quiero referir es que estamos teniendo cohortes permanentes de muchos estudiantes. Recibimos 50 estudiantes por semestre, anteriormente recibíamos 100 estudiantes por semestre. Ahora ya la universidad está colapsada y no puede recibir más, entonces tenemos programas anualizados. Pero igual, 50, 55 estudiantes por semestre, ya nos hablan de una suma importante de estudiantes en historia. Pero empezamos a estar en una situación de alerta. Yo pienso que hay varias dificultades. Al tiempo que tenemos los dos programas de historia, tenemos la maestría en historia. Y la maestría es una maestría no de profundización, sino de investigación. Pero por supuesto el mercado demandaría mucho más una maestría en profundización que en investigación. Porque, entre otras cosas, el mercado potencial para este tipo de maestría pues son los maestros que necesitan su escalafón, necesitan ascenso, y una maestría la que les proporcionaría los créditos que necesitan para crecer. Basta el micrófono que ya justo donde no apuntes, no podemos ir un poquitico. La cara de Chacuco. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos esa situación de la maestría, que además es una maestría también de esta nueva generación. Estamos en la 6ª cohorte, pero una maestría creada desde los años 90 y además exitosa. Pero ¿qué problema encontramos? Encontramos que el nivel de las tesis de la maestría son inferiores a muchas de las tesis de los estudiantes de pregrado. ¿Y eso qué nos está mostrando? Nos está mostrando problemas muy delicados. Primero, las maestrías, todas las maestrías en todas las universidades públicas son la universidad privada de la universidad pública. Además, las maestrías tienen una característica específica, lo gana la universidad nuestra, y es que son la única posibilidad de obtener recursos propios para la unidad, para el departamento. Entonces, tener una maestría es tener plática para comprar papeles, comprar una impresora y ese tipo de cosas. Y los estudiantes de pregrado, que sí están metidos de tiempo completo en la investigación, muchas veces obtienen condiciones y tesis de mayor calidad, de mayor profundización, de mayor trabajo documental, porque los de la maestría, como tienen que trabajar, no queda tiempo para visitar archivos, para dedicarse demasiado tiempo al estudio de su proyecto de investigación. Además no son muy disciplinares, normalmente es tratar de hacer una historia de algo que tiene que ver con la profesión con la cual llega el maestrante. Entonces llegan ingenieros, llegan economistas, llegan músicos, arquitectos, cientistas sociales. Entonces dice uno, bueno, eso de la transinterdisciplinaridad, ¿cómo manejarlo? Porque es muy complejo, a partir de lo que decía Álvaro. Efectivamente hay que buscar mecanismos para dejarnos irradiar, y sobre todo para crear nuevos procesos de investigación desde esas distintas disciplinas. Pero la inter y la transdisciplinaridad se está entendiendo como el que tiene una profesión venga y haga un trabajo historiográfico, pero eso no es interdisciplinaridad. Ya hay un problema que queda por resolver. Y esto conlleva a una consecuencia que para mí es muy preocupante, y es que hay un proceso de elitización a raíz del proceso de privatización de la educación y concretamente de los estudiantes de historia. Porque en los Andes, por ejemplo, cada año sobran becas para que los estudiantes puedan estudiar su maestría en historia. Y son estudiantes que tienen la posibilidad de dedicarse efectivamente de tiempo completo
hacer su maestría en historia, cosa que nosotros nos parece muy bien. El problema es que la universidad pública, que es la que tiene una oferta muchísimo más amplia, no puede ofrecerme eso. Sí, no puede ofrecerme, al contrario, cargamos con problemas supremamente graves, y es que nos ponen puntos de equilibrio tan altos que siempre estamos buscando tener la cantidad suficiente de estudiantes para poder abrir cada corte, porque como se retiren 2 o 3 se rompe el punto de equilibrio y deja de ser rentable, por lo tanto hay que cerrar. O sea, yo creo que estamos realmente frente a una crisis que tiene un problema de fondo, que es la crisis social, la crisis económica existente en el país. Es muy claro, por ejemplo, la cantidad impresionante de estudiantes que deciden que su tesis tiene que ser un trabajo historiográfico, porque visitar archivos implica viajar a Bogotá implica tener recursos, tener tiempo, tener condiciones, cosa que no siempre es factible. Entonces, creo que ese es un primer problema central que tiene, como ven ustedes, muchas ramificaciones, muchas posibilidades y demás. Y creo que hay un segundo problema, y está, y eso lo vimos muy claramente nosotros, la diferencia entre la licenciatura en historia y el programa de profesionales en historia. Muchachos se forman como licenciados en historia, resulta que el programa de historia en la educación media, que es donde trabajan, no existe. No hay programa de historia en la educación media. Entonces están formándose como licenciados para desempeñar un oficio que es inexistente. Que además, en los departamentos de historia como el nuestro, de lo que menos sabemos es de pedagogía. Y de lo que menos queremos saber es de pedagogía, porque nos gusta tanto los archivos y nos gusta tanto esas otras cosas, que ese componente pedagógico, Rafael nos regañó fuerte cuando nos visitó por allá en Cali, justamente por esa falencia en el componente pedagógico, pero es una realidad. De hecho, estuvimos abriendo convocatorias, 3 convocatorias sucesivas para el nombramiento de profesores en el área de didáctica y pedagogía de la historia, desiertas. No encontramos en el país quien quisiera o quien estuviera trabajando en seria y regularmente el problema pedagógico de la didáctica de la historia. Ahora nos toca abrir un programa de semilleros para que alguien que quiera entrar a la universidad, aunque no le guste la didáctica y la pedagogía, se comprometa a trabajar esa área en su formación doctoral. Es la única opción que encontramos. Entonces, no tenemos quien forme, y cuando formamos para algo que no existe. Porque no existe el programa de historia en la educación media en el país. Y por otro lado, estamos formando historiadores que, por ser historiadores, no son licenciados, por lo tanto no están en condiciones de ser docentes, lo que implica entonces que sus posibilidades competitivas, laborales, son muy reducidas. ¿En qué puede trabajar un muchacho que es historiador? Medellín, por ejemplo, tiene un problema muy serio, porque tienen ahí al lado programas de archivística. Entonces dice uno, bueno, el historiador puede ser un archivista, pero si tiene uno que es especializado en archivística, el historiador ya no puede. Ya no puede, tiene que ser en archivística. Es un delito seguro, la ley. Bueno, ahí está. Entonces, desempeñarse en investigación, sí, desempeñarse en investigación es una opción, una posibilidad, pero es una posibilidad que cada vez más está reducida a una cantidad cada vez menor de personas. Entonces yo creo que estamos en un callejón, yo no diría sin salida, porque salida tenemos que encontrarle, pero sí creo que tenemos un reto muy grande hacia adelante. O sea, ver cómo desde esta red, cómo desde estos procesos de reflexión que estamos intentando coordinar esta noche, podemos vislumbrar perspectivas que nos permitan resolver todos estos escollos que están afectando seriamente la calidad y la posibilidad de supervivencia de nuestros programas de historia a nivel nacional. Muchísimas gracias, Antonio. Sí, esto estaba como fallando, creo.
Bien, y vamos a hacer un salto cualitativo en la conversación, más que cualitativo territorial, y justifica la presencia del profesor Darío entre nosotros. Por primera vez se empezó a pensar este tema que ahora nos planteamos a nivel nacional de crear una red, ¿no? El tema de las redes es un tema que desde los últimos años del milenio anterior está invadiendo el mercado. O sea, trabajar en red es una realidad necesaria, porque ya no somos más islas, y en estas ciudades tan grandes donde incluso la movilidad es imposible, trabajar en red mediante otra cantidad de posibilidades de la tecnología nos obligan incluso para poder estar en contacto. Ya no solo hablamos de red nacional, sino de red de América Latina. Darío nos va a hablar un poco sobre el tema de los programas de historia que ya nos están haciendo esta reflexión, no solo desde el ámbito local, en este caso nacional, sino a nivel de América Latina, para contarnos un poco cómo ha sido esa experiencia y de qué se ha tratado esa red, ese proceso que igual es nuevo, está en camino todavía, y en qué nos implica, en qué nos compromete, de qué se trata realmente. Darío, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad, todo lo que han comentado los colegas, pues eso es un problema que no es solamente de Colombia, es un problema que atraviesa toda la región, y no solamente toda la región, sino también a Europa. Yo hago parte, precisamente desde el 2004 más o menos, de un proyecto internacional de gran envergadura que precisamente buscaba indagar en Europa como en América Latina la empleabilidad de los historiadores, ¿ya? Es decir, saber en qué están empleándose los historiadores tanto en Europa como en América Latina. Y al hacer, pues utilizamos muchas metodologías, al hacer esa pesquisa, pues se hizo la luz de que, bueno, una vez dilucidemos en dónde están trabajando los historiadores, ¿cierto?, cuáles son los programas que forman a los historiadores en toda América Latina, pues miremos cuál sería el fundamento metodológico o el principio a través del cual podrían formarse las nuevas generaciones en historia. Lo cierto es que después de muchos encuentros, que no me voy a poner a detallar todo lo que nosotros hicimos pues para eso, de todos los países de América Latina, diferentes representantes, pues vimos al presentar nuestras carreras en cada uno de nuestros países, pues nos dimos cuenta que en América Latina pues están las carreras de historia, donde se forman historiadores, y las carreras de profesor de historia. El único país que tiene profesor en ciencias sociales, licenciado en ciencias sociales, es Colombia. Alguien que para los demás países de América Latina no entiende cómo un licenciado en ciencias sociales, pero si licenciatura es un primer grado académico que se recibe en México para cualquier titulación, o sea, ¿es profesorado? ¿Qué es eso? O sea, es algo pues bastante difícil muchas veces, fue difícil de explicar. Pero bueno, lo cierto es que en América Latina existen programas de formación en historiadores y programas de formación en profesores de historia, ¿ya? Los programas pues evidentemente están dirigidos a que los que van a estudiar historia se van a dedicar a la investigación y a otra serie de trabajos. Y los que se desempeñan en el proceso de formación de profesores, de licenciados, es para desempeñarse a nivel escolar. Lo cierto es que la realidad laboral, la realidad de mercado, pues ha sido otra. No solamente acá, es en América Latina en general y en Europa, ¿ya? También. Entonces, lo que vimos, y la primera intención es que, bueno, planteemos nuestros currículos, miremos qué tan iguales somos, qué tan diferentes somos. Pues por supuesto, todas las carreras nuestras, todas las carreras de América Latina tienen un componente para la formación de historiadores, un componente de historia nacional, historia de América Latina, historia universal entre comillas, metodologías, ¿cierto?, de investigación, además de metodologías, historiografías, teorías, no necesariamente históricas, porque pues en muchas carreras de América Latina, pues no ven un problema que la historia pues no desarrolle sus teorías, y para eso se desarrolla desde la sociología, la antropología, o sea que se invitan a estas otras áreas, o sea que no hay problema ahí, pero se desarrolla pues cursos de un ámbito de teoría, otro de optativas, ya que hace poco ese concepto ingresó
en los currículos nuestros, principalmente en la Universidad Nacional, ingresó hace poco, ese concepto de optativo, que antes se llamaban electivas, una serie de cosas más, además de otras áreas pues tradicionales, como archivística, paleografía, ¿cierto? Y otras más, incluso hay materias en otras carreras de historia de América Latina, como lingüística, ¿ya? Literatura, etnografía, bueno, en fin, ¿ya? Una cantidad de cosas. Y la única diferencia con el área de formación de profesores, es decir, con las otras carreras, pues era simplemente que allí recibían un componente de pedagogía, didáctica y psicología, no más. De resto, todo el contenido y todos los demás elementos pues eran bastante similares. Lo cierto es que al ver pues, que nuestras carreras pues, son muy similares, que el número de créditos también es muy similar, que estamos hablando de los mismos elementos, pues entonces, bueno, ¿cuál es el problema que tienen todas estas, que tiene principalmente el proceso de formación de historiadores en América Latina? No, el problema principal es que cuando se gradúan, la pregunta que se hacen los graduandos es, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Ya terminé, ya me siento contento, recibí mi título y ahora ¿para dónde voy? ¿Ya? Al ver esto, pues empezamos a preguntarnos, bueno, en tu país, en Perú, en tu país, en Ecuador, en tu país, en Argentina, en Brasil, eso, ¿qué hace un historiador cuando se gradúa? ¿A dónde va a parar? ¿Ya? Y pues sí, una buena parte va al archivo, otra parte va a las ONGs, otra parte va a los periódicos, a las revistas, a los museos, bueno, incluso hay una materia de museografía en otras materias. Aquí hay otras materias de museografía que pues evidentemente nosotros no tenemos acá, en fin. Pero bueno, el caso es que ¿a dónde iban a parar? A muchos lugares. Es decir, que los historiadores no necesariamente iban a parar a lo que era tradicionalmente la investigación. Otros, y de hecho, lo que se pudo comprobar es que una buena parte de esos graduados pues no se dedicaba a la investigación. No iba a parar a la investigación. Entonces la pregunta era, bueno, si en el pregrado el objetivo era formar investigadores, que escribieran un trabajo de investigación para graduarse, y después uno los va a ver en el mercado y resulta que no están haciendo tal actividad, que están ¿en dónde? Están en los colegios, están desempeñándose como docentes escolares. Ahora bien, ahí yo iría un poco pues en contravía con lo que comenta el profesor, en el sentido de que la archivística pues nos la quitaron y que ya no es propiedad de los historiadores. La verdad, después de haber visto todo este problema en América Latina, pues es que todos los espacios donde se pueda desempeñar un historiador es válido. Y no hay espacios vedados. O sea, yo aplaudo más bien que se le abra la oportunidad a los historiadores de ser profesores escolares en los colegios, que de hecho son muy buenos, ¿ya? Son muy buenos. Entonces, o sea, no creo en nada de eso. O sea, al contrario, hay que abrir los campos laborales por diferentes perfiles profesionales y que entren diferentes personas. O sea, no creo que pueda haber una archivística cerrada únicamente para historiadores. No, pueden haber otras personas y también deben haber historiadores de diferentes profesiones. Igual en el proceso de formación escolar, ¿ya? Donde no solamente hay licenciados, sino también hay historiadores, hay geógrafos, hay filósofos, hay antropólogos, hay sociólogos. Y no podemos entrar entonces en la pelea, como dicen los licenciados, ya se nos vinieron todas esas personas y nos están quitando el mercado laboral. No, pues es que precisamente ahí hay una competitividad a la cual hay que entrar, ¿cierto? A la cual hay que entrar y hay que hacerle frente. Lo cierto es que al mirar a dónde más iban a parar los historiadores en América Latina, pues además de los museos y todo este tipo de cosas, pues iban a parar también en los partidos políticos, asesores políticos, ¿ya? Iban a hacer carrera política también, concejales, alcaldes, o sea, alcaldes locales, en fin, uno los ve en muchos lugares. Entonces, pues tampoco es que el historiador como tal en América Latina sea una persona de museo que solamente estudió el formato decimonónico de historiador, que se va a dedicar pues a la investigación, al archivo. No, es una persona más amplia, más dinámica y que está en diferentes espacios, ¿ya? Y que aprovecha esos espacios pues en su proceso de formación y también se cualifica disciplinarmente en otras áreas, ¿ya? Que no se queda solamente con eso. Sí, es cierto, ahí hay una problemática, ¿cierto? Pero nosotros, y yo creo
que desde las carreras, desde los departamentos, pues se debe simplemente abrir más espacios. Yo soy de los que creo que la disciplina, y como hablábamos también con los otros historiadores de América Latina, es que la historia por su naturaleza es interdisciplinar. La historia por su naturaleza incluye todas las disciplinas. Podemos decir, sí, es que es la gran historia que coge... No, pues que así es. Así es historia económica, historia social, historia política, hay de todo, ¿ya? Si nos vamos a quedar con la definición de historia decimonónica, donde es solamente historia política o historia... No, yo me remonto a los orígenes de la historia, a la formulación de la historia desde sus orígenes en la Grecia antigua, ¿ya? Con los grandes historiadores antiguos sobre los cuales se formó la historia decimonónica, y sobre la base de ellos, pues la historia es holística, es interdisciplinar por su naturaleza, y que se especializa en diferentes renglones, se especializa en diferentes áreas. Entonces yo sí creo que debemos prestar atención precisamente en abrir más el diapasón en la formación de los historiadores en el proceso, pues, por supuesto, de empleabilidad. Además, en este sentido, para poder abrir esa empleabilidad, nosotros entonces lo formulamos sobre la base de competencias. Es decir, hay que desarrollar y formar un historiador, una persona que tenga una serie de competencias para poder ingresar al mercado laboral. Es decir, que tenga una serie de competencias concretas y que el programa se las ayude a formar. ¿Qué tipo de competencias? En realidad, nosotros formulamos muchas competencias ideales, que no quiere decir que deban ser esas. Formulamos varias, entre esas, aprender a leer y a escribir. ¿Ya? Que esa es una debilidad para todos. ¿A quién achacarle la culpa? No, que a nivel escolar allá ellos no desarrollan eso. ¿Pero qué? ¿A nivel escolar qué? ¿Quién forma a los profesores a nivel escolar? Pues las universidades. Entonces, ¿qué pasa con las universidades? Hace poco se estaba diciendo, la ministra lo estaba diciendo, que las pruebas PRO más bajas fueron las de los licenciados de ciencias sociales, las de los licenciados. Y que esas pruebas PRO tan bajas, pues se ve su reflejo en las pruebas PISA, donde sabemos muy bien que nosotros los colombianos, pues cada vez que hacemos esas pruebas PISA con muchachos de 15 años, ocupamos el último lugar. ¿Ya? Entonces el asunto es más grande, o sea, de echar allí, ellos vienen mal preparados del colegio porque la preparación de sus docentes a nivel universitario no es buena, es mala, y hay que revisar la formación de los profesores, que sí, que hay que abordar el debate entre la formación de licenciatura y la formación del historiador, es cierto, hay que asumir eso, y hay que darle una solución, y hay que darle una solución a la sociedad colombiana en general, que sus jóvenes del colegio salen mal preparados, no saben leer, no saben escribir, y que nosotros, pues cómodamente desde la universidad nos cruzamos de brazos y decimos, no sabe leer, no sabe escribir, así que aprenda. No, oiga, eso es un problema estructural grande, ¿ya? Es un problema grande, que no se le puede achacar a nadie, y es un problema que comienza también en la universidad, ¿ya? En el proceso de formación de sus profesionales. Entonces, en ese sentido, pues claro, la mayoría de carreras, y no solamente estoy hablando de América Latina, de Colombia, hablo de América Latina en general, donde estoy hablando de conclusiones gruesas, para no entrar en detalle en cada una de ellas. Y lo cierto es que el proceso de formación de una persona en historia es valioso, es importante. ¿Por qué? Porque es un área de conocimiento que estudia la sociedad en diacronía, que estudia la sociedad en el tiempo, en el espacio, en el tiempo sobre todo, en todas sus dimensiones. Entonces, ¿cómo no se va a formar a una persona en este sentido y que desarrolle una serie de competencias y habilidades que las pueda desarrollar más adelante? Entonces, ¿qué tipo de competencias? No solamente saber aprender a leer y escribir, sino también aprender a trabajar en grupo, en colectivos, aprender un segundo idioma. Sabemos muy bien la gran deficiencia nuestra acá, en el aprendizaje de un segundo idioma, ¿ya? En todas las carreras, en todas, ¿ya? Que en medio salen hablando un poquito de inglés, y ya el problema ni se ve, ya se ve como más grueso en la maestría y en el doctorado, que no fueron problemas que abordamos en toda América Latina, fue principalmente en el pregrado, ¿ya? En el pregrado. Entonces, en este sentido, la verdad es que los retos son enormes, grandes, de revisión de las estructuras curriculares,
tanto de historia como de los licenciados en historia. ¿Ya? Hay que revisar eso rigurosamente y saber, hombre, qué personas estamos formando, no solamente para buscar un empleo, ¿ya?, sino personas que son proactivas en el proceso de solución de realidades y de problemáticas sociales contemporáneas, y que no son simplemente pensadores del pasado allá, como muchas veces se percibe en la sociedad, que está estudiando historia y es una persona que va a meterse por allá entre los libros y mira, y que toda la problemática mundial y la problemática social no existe. Uno de los espacios laborales que también están ocupando los historiadores a nivel regional es la política internacional, ¿ya? Los vemos como embajadores, diplomáticos, y los vemos igual en representaciones internacionales, en muchos de estos lugares, allí están ubicados, ¿ya? Y lo otro, que precisamente va atado a esto, en deficiencia en la formación de historiadores nuestra, que Europa pues en alguna cosa nos lleva alguna ventaja, y en América Latina pues hay diferentes medidas, es el proceso de formación de personas que puedan hablar del mundo, ¿ya?, que puedan hablar de otras regiones, que no solamente, sí, la historia nacional, la historia regional, todo eso es válido, es importante, pero la motivación para llevar a los estudiantes a estudiar otros procesos históricos de otros países, no hay. ¿Cuántos profesionales nosotros tenemos en Colombia que estén en la capacidad, colombianos, de hablar sobre la historia de Argentina? ¿Cuántos colombianos tenemos que estén en la capacidad de hablar sobre la historia del Brasil? Ya ni hablar de Europa, por supuesto, ya ni hablar ni de Asia ni de África, que no existe. O sea, no existe en la mentalidad. Sin embargo, estos son asuntos que de una manera u otra, problemas, han sido solventados por la UNAM en historia, donde a través del Colegio de México también ha solucionado algunas cosas en este sentido. Perú también ha tocado algunos puntos en este sentido por la fuerte presencia china y sobre todo japonesa, ¿cierto?, en sus currículos y en otras áreas. Entonces, efectivamente, lo que nosotros vemos, y pues a grosso modo lo que nosotros vimos en América Latina es que definitivamente hay que revisar los currículos. Hay que revisar los currículos y ver de manera directa qué es lo que necesita la sociedad, qué es lo que quiere la sociedad de sus profesionales, para que ellos también se puedan vincular laboralmente. Eso es todo. Bien, muchas gracias, Darío. Quiero ya personalmente hacer un par de comentarios y después abrir el debate entre nosotros, porque creo que son varios los problemas que se han tocado, bastantes entre nosotros, y que el panorama es problemático, pero es esperanzador, porque, retomando las palabras del profesor Antonio, puede ser un momento histórico no para pensar la disciplina otra vez, sino para pensar cómo estamos formando los representantes y los profesionales de la disciplina. En Colombia, tal como dicen las cifras que comentaba el profesor Antonio, crecen las demandas de estudios de historia. De hecho, están creciendo los programas de historia. Mirando los programas registrados en el SNIES, nos damos cuenta que en la década del 80 al 90 dejaron de funcionar muchos programas de historia que se presentaron y que fueron aprobados, del 90 al 2000, perdón. Y ahora nuevamente, en esta segunda década del 2000, están naciendo otras propuestas de formación en historia. Recientemente, creo que hace 2 semanas, se inauguró el programa de Historia de Pregrado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hay intenciones muy firmes de abrir un programa de Historia en la Universidad Surcolombiana. La Universidad de Pereira acaba de abrir una maestría. Y de alguna manera están pululando intereses de muchachos en estudiar historia por curiosidades. Y la gran pregunta que surge en los programas, y que a mí me recrea ahora lo que ustedes están diciendo, es realmente si los pensum curriculares se siguen pensando solo desde el interno de la disciplina, o se están pensando de realmente qué historiadores están necesitando en este momento los diferentes grupos sociales, qué historiadores están reclamando en los medios de comunicación, qué historiadores están reclamando las mismas disciplinas que hacen historia, porque cada disciplina tiene su propia historia, y la historia de las disciplinas no las hacen historiadores, las hacen personas de las propias disciplinas. Es decir, si realmente los programas de historia seguimos funcionando sobre currículos que vienen desempeñándose desde hace 10, 15, 20 años, o realmente estamos creando nuevos currículos que salgan a responder realmente al tipo de historiador que no es ya ciertamente la persona ilustrada, ¿no?, el erudito en historia, la persona cargada con mucha información histórica, sobre todo porque desde que tenemos internet
desde los años, desde la última década del siglo anterior, pues para saber historia en sentido erudito de la palabra, en sentido de mera información histórica, pues no es necesario entrar a una carrera de historia, ¿no? Un buen hábito de lectura, un par de lenguas y una buena conexión de banda ancha puede proporcionar mucha información histórica si se tratara de información. Luego los programas están trabajando en crear competencias en investigación, que es crear conocimiento histórico. Estamos intentando con mucha dificultad hacer cambios curriculares para poner los problemas sobre la difusión de la historia, en medios de comunicación, en televisión, en radio, en llegar a diferentes destinatarios que necesitan formarse o queremos que formen históricamente, desde historia para la preescolar a historia para la formación de profesionales de otras disciplinas como las administrativas, como las de salud, como las religiosas que se forman en la historia. Luego las preguntas que surgen o que me surgen a mí como al frente del programa de historia es sobre la auténtica elasticidad que tenemos en nuestros programas de historia para salir y responder a los estudiantes a auténticas necesidades del mercado laboral. En definitiva se estudia para hacer de esto una profesión que implique poder. Y pareciera que en algún momento las universidades nos desentendemos, los formamos, damos el diploma y después, bueno, va a haber, ojalá consigan puesto, pero realmente termina siendo un ejercicio irresponsable el querer formar, por ejemplo, personas en un gremio que no existe, si no existe la posibilidad de emplearse. Entonces creo que las preguntas que surgen son bastantes. Yo sé que queremos contestar algunas preguntas que han salido entre nosotros sobre los diferentes temas que hemos tomado, internacional, no creo que nos da bastante relevo saber que algunas preocupaciones que aquí emergen no solo son de Colombia, son de otros países también de historia, y también de Europa, donde están formando historiadores. Problemas que van desde saber leer y escribir hasta para quién estamos produciendo y si tal vez los historiadores no nos estamos dedicando a la investigación, sino porque zapatero a tus zapatos, sí, los historiadores se dedican a difundirla, a colorearla, a enseñarla, ¿quién entonces va a terminar produciendo historia y dando los insumos necesarios para que se pueda instaurar un progreso en el saber? El profesor Álvaro tiene la palabra, no sé si después Consuelo quiera replicar o preguntar algo sobre lo que se ha dicho y ustedes dos también. Yo quiero decir solo algunas cosas claras para que queden pues como definidas en esta discusión. La primera, yo creo que el primer aspecto es que tenemos que ordenar una serie de problemas en torno a este debate. El primero, el carácter disciplinario de lo que hacemos. Yo creo que pese a ese problema del mercado profesional que hay, lo que ha generado o creado una cierta solidez, una cierta formación en las escuelas de historia, en la formación de los historiadores, es ese campo disciplinario. Ahí hay un debate muy importante, creo que ahí hay un punto de reflexión válido, sólido, y a mi modo de ver es el que le ha dado a los historiadores unas posibilidades en un mercado laboral que no es propiamente de su disciplina, pero donde se construye una fundamentación, se le enseña a crear problemas, a referirse a un aparato crítico, a unas metodologías, y ahí hay una fortaleza. En ese orden de prioridades de ese campo disciplinario, yo sí creo que es el momento de generar un programa de investigación que nos permita saber hasta dónde estamos haciendo interdisciplinariedad, o de pronto no estamos haciendo eso, y hasta dónde se requiere también hacer una reflexión propia, ¿cierto?, de la teoría de la historia y de nuestra propia disciplina. Ese es un primer punto de reflexión a mi modo de ver. En el caso de la Escuela de Historia de la UIS surge una paradoja. En efecto, desde hace 20 años no existe historia y geografía en los programas del bachillerato. No obstante, los historiadores son llamados. A los rectores de universidades privadas les encanta tener historiadores. La pregunta es ¿por qué? Porque tal vez ha sido exitoso de alguna manera, ¿cierto? Es esa fundamentación disciplinaria que han tenido y que le ha permitido abordar problemas y encontrarse con una reflexión en torno a ese quehacer. En segundo lugar, a mi modo de ver, tenemos que ordenar entonces ese campo disciplinario de ese campo profesional. Porque es que el otro problema básico es que la enseñanza de la historia es muy distinta a la disciplina de la historia. Por supuesto se complementan. El problema de la enseñanza es el hecho educativo.
la mediación comunicativa, la forma del decir y del hacer, ¿cierto?, de una disciplina. Y ahí hay unas estrategias, unas metodologías. Es distinto, pongámoslo en estos términos, el objeto de la enseñanza de la historia es muy distinto al de la disciplina, y sin embargo se complementan. Entonces son dos cosas distintas y a la vez complementarias. Entonces ahí hay otro punto de inflexión, me parece a mí, para el orden de los problemas. El tercero, a mi modo de ver también, tiene que ver con las maestrías y los doctorados. El problema es que, y con el tema de las competencias, a mí personalmente, ¿cierto?, me genera una gran preocupación el tema de las competencias. Porque si bien es cierto, este tipo de enfoque, que además es el enfoque del Ministerio de Educación, busca una destreza, una habilidad, ¿cierto?, de todas maneras no permite que esa reflexión de la disciplina se lleve hacia unos escenarios donde las competencias no caben, ¿cierto? Es decir, las competencias se vuelven demasiado instrumentalistas, en efecto, básicas, fundamentales para darle respuesta a un campo profesional, pero también generan unas grandes limitaciones en el desarrollo de la disciplinaridad. Y ahí nosotros los historiadores, a mi modo de ver, tenemos que poner un punto en esa tensión y en esa política del Ministerio de Educación, donde está pidiendo solo egresados para un mercado profesional y para una especie de destrezas y de habilidades. Y todos sabemos que la formación disciplinaria no pasa solo por las destrezas y habilidades, sino por un campo de reflexión donde no caben las competencias. Ahí hay una tensión también muy importante. El otro aspecto, a mi modo de ver, y yo siempre lo he dicho, en el caso de la UIS, es que nuestra maestría es una maestría en investigación que no depende del mercado profesional. Hace 20 años, hace 16 años le lograron sacar al rector 6 becas, ¿cierto?, para estudiantes que se dediquen propiamente a la disciplina. Y si no tenemos, solo tenemos 6 estudiantes, la maestría abre, porque la maestría está articulada a la propia formación de la universidad. Y en efecto, otra cosa son las maestrías de profundización, que son las maestrías para hacer dinero, para complementar, hay que decirlo así, el salario del profesor, ¿cierto? Y que se caen si no tienen los puntos de equilibrio y todo lo demás. Por lo menos en la Universidad de Santander, tengo entendido que la Universidad Nacional es igual, me corrigen si me equivoco, las maestrías y los doctorados están articulados a la propia estructura de la formación, y no, como se dice en ciertas universidades, a la operación comercial, donde en efecto ocurre un proceso de privatización. Y yo creo que hay otro punto de inflexión para terminar, que tiene que ver con la necesidad de que los historiadores empecemos a abordar el debate del giro postmodernista o del famoso giro lingüístico. Es decir, nuestro instrumento de reflexión sigue siendo el lenguaje, y nosotros sobre esas alternativas del lenguaje estamos perdiendo un campo profesional muy importante: las mediaciones hacia la televisión, las mediaciones hacia los escenarios, ¿cierto?, de otros niveles donde podríamos estar, en la edición de libros, en la producción de textos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay un campo de unos lenguajes fundamentales donde creo nosotros tampoco hemos querido entrar sobre la base de la defensa de un campo disciplinario que a veces no quiere dialogar con estas nuevas tendencias. Bien, muchas gracias. Este tipo de tensiones y preocupaciones, tenemos la idea en la Asociación Colombiana de Historiadores, en la Junta Directiva, de crear una red para ello, para empezar a pensar juntos en unas preocupaciones de los programas, de la formación, varias de las que han salido aquí, pero entonces queremos ya, para ir finalizando esta actividad, dar la palabra, aquí hay profesores, hay estudiantes varios con inquietudes que sé que se han despertado, para que conversemos, ¿no?, con todo lo que se ha hecho acá, conversemos o planteemos propias posiciones sobre estos temas que van a enriquecer de lo que esperamos sea la agenda, una agenda larga de desarrollo entre los programas de historia en el país, que queremos empezar a federarnos, a reunirnos, a integrarnos para salir al paso a estas preocupaciones pedagógicas, laborales, de investigación, de difusión, de perfiles de ingreso, etcétera, etcétera, que queremos ejercer responsabilidades de la asociación, pero de una realidad de personas que trabajan, de quienes están enfrentando estas responsabilidades en las universidades actualmente. Entonces, estamos a dar un número, Javier, el profesor
profesor Borí, atrás, vamos a cuando, si alguien más desea, hasta una hora prudente, pues conversamos un poco. Les pedimos estudios muy brevemente y si es pregunta directamente a quién va, si es una participación, si es la agenda, pues entre lo bueno y breve, 2 veces bueno. Bueno, primero que todo me parece muy interesante los puntos gruesos que se han planteado, pero no voy a hacer referencia a los puntos de debate que van a ser muy interesantes. Quiero simplemente hacer una aclaración sobre esa inserción del oficio del historiador en el mundo de la archivística, en el campo de la archivística. La famosa ley esa sí fue, la asociación hizo mucho lobby frente a eso, las universidades también, los programas de historia, hasta el punto de que el gobierno objetó la ley, ¿sí? Objetó la ley e incluso se demandó la ley, ¿sí? Porque ni siquiera reconocía los posgrados en archivística. Tiene que haber salido de los 3 o 4 programas que hay en Colombia, y estos señores tenían una inserción politiquera terrible entre los parlamentarios, y presentaron un famoso informe que se llamaba Epistemología de la Archivística como saber autónomo e independiente de la historia, con que se hicieron 2 cosas: la redacción última de la ley y la sentencia de constitucionalidad. Los tipos hicieron un lobby impresionante. Imagínense ese título: Epistemología de la Archivística como saber autónomo e independiente de la historia. Y sobre eso tomaron, en la sentencia, tomaron párrafos completos de ese documento de los señores de La Salle, que fueron los que en últimas, esta es una ley para La Salle, ¿sí? Así es. Y para sus amigos, ¿sí? Una ley absurda, como muchas de las leyes que hay en Colombia. Dice un párrafo que toman: del estudio académico antes referido se colige que la archivística e historia son 2 profesiones con programas totalmente diferentes, aunque dentro del plan de estudios incluya, por ejemplo, en archivística la materia de historiografía, y en historia la otra relacionada con archivística. No determina que su campo de acción sea igual, ni aún en profesiones más cercanas como la bibliotecología. También la sacan de la bibliotecología, que era considerada bibliotecología archivística. No ejercen como archivistas, sino como bibliotecólogos debidamente reglamentados por otra ley. Bueno, por lo anterior, no son fundadas las razones de inconstitucionalidad en cuanto a la inclusión de los historiadores en el sitio. Javier, la ley 1409 de 2010. Sí, aquí la tengo. Bueno, entonces, lo que quiero decir con esto es que hicieron una vaina horrible, ¿sí? Y el gobierno entendió todas las argumentaciones que hizo la asociación, mucha gente, y la objetó, pero luego volvió al Congreso y el Congreso la ratificó con algunos cambios adjetivos. Entonces, yo lo que quiero decir es que estas son las cositas, los cotos de casa que nos inventamos. Ahora, si ustedes leen la ley, es un código de ética para y cómo ellos otorgarse un certificado de aptitud profesional que se inventaron ellos. Entonces esto, y además cantidades de prohibiciones e ilegalidades, una cosa horrible, es un tribunal de la Inquisición del archivista. Sí, buenas noches, Reinier Castellanos, coordinador del nuevo programa de historia de la Pontificia Bolivariana de Argentina. Pues la historia para compartir aquí es muy corta, son 2 meses de existencia del programa, de efectiva existencia. Pero desde luego estas preguntas sobre la formación del historiador se tuvieron que discutir y se tuvieron que pensar, pues, para tomar una decisión como a ese respecto. Hay algo que acompañó como este proceso, y es la necesidad de recuperar el oficio del historiador. El oficio del historiador inicialmente, como en su carácter clásico, no solamente el que puede hacer reflexión sobre sus teorías, sobre sus posibilidades de pensarse epistemológicamente, sino también el historiador investigador. Pero me acercaba bastante ahora a las palabras del profesor Darío Campos, donde decía que ese oficio en la sociedad de hoy empieza a crecer, empieza a tener nuevas exigencias y nuevos retos.
dentro de ese programa de historia hemos entonces señalado unos énfasis muy importantes que tienen que ver con la escritura de la historia, con la comunicación de la historia, con la divulgación de la historia y con la enseñanza de la historia. Y ha sido digamos, ese énfasis lo que de alguna manera nos llenó de sorpresa también, como con el primer grupo que hemos recibido para este semestre. El programa recibió 28 estudiantes. Solamente, digamos que el programa se promovió 1 o 2 meses antes de su apertura. De esos 28 estudiantes, 10 estudiantes son nuevos, digamos, jóvenes que salen de bachillerato, que tienen inquietud sobre la historia, pero entre los otros 18 estudiantes hay un asunto muy particular. Muchos de ellos son estudiantes ya de la Universidad Pontificia Bolivariana de Comunicación Social y Periodismo, de Arquitectura, de Ingeniería, de Derecho, de Ciencias Políticas, e inclusive hay estudiantes nuevos en el programa que ya son profesionales de otras áreas, pero que quieren hacer el programa. Digamos que la primera mirada que hemos hecho sobre este asunto es, bueno, no es la amenaza de que se acabó el historiador profesional, sino cómo la historia empieza a pensarse como un saber que es fundamental para comprender cualquier ejercicio profesional, y cómo el médico, el arquitecto, el comunicador social ven en la historia no solamente una opción para hacer una historia de su propio saber, sino que ven en la historia una posibilidad para saber sobre la sociedad, para saber sobre su región, para saber sobre su país, para saber sobre los problemas del mundo y, en el tiempo y en lo que le compete a él como profesional. Entonces ha habido como un elemento importante, y es que cuando abrimos el espectro del oficio del historiador, entonces también se asoman a la historia otras necesidades, otros saberes, que creo que es lo que va a constituir de alguna manera una fuerza importante para nuestro programa, que esperemos que continúe pues por mucho tiempo. Ese era el aporte que quería traer a la mesa esta noche. Muchas gracias y bienvenido, profesor. Luego acá, buenas noches, yo soy estudiante de Historia de la Universidad Nacional, de Bogotá. Dos asuntos que quiero plantear. Uno es una pregunta y el otro es una información, dado que desde los estudiantes se viene impulsando el primer Congreso Nacional de Estudiantes de Historia. Hay unas etapas de construcción de este Congreso. En una reunión. No. Sí, acá hay numeración propia de estudiantes. Ok, de estudiantes, sí. Estamos hablando que hay varios eventos de estudiantes que se han hecho, Cali, Medellín, etcétera, y esta vez se está planteando la posibilidad de que sea un congreso, entendido como una máxima instancia de debate y de decisión de un gremio, que sería el primer Congreso Nacional de Estudiantes de Historia. En una reunión anterior en este espacio, una compañera ya había hecho como el anuncio de este evento. Ahorita pues hemos avanzado un poco, tenemos ya un comité organizador constituido con algunos estudiantes del Valle, de Caldas, de Atlántico, inclusive estudiantes de maestría de México, egresados de Bogotá, del Valle. Nosotros estamos digamos, utilizando las nuevas tecnologías, videoconferencia para las reuniones. Esto lo hago como una forma pues, de informar, dar a conocer, de invitar a los que sean aquí estudiantes que quieran ser parte del Congreso y en este momento el comité organizador, y preguntar la posibilidad de ampliar esta información en el espacio que ustedes están planteando, en la red. Escuché que me viene una reunión. Entonces, ahorita pues ver la posibilidad de que podamos asistir con más calma y hacer la presentación de este evento. Dado que se están haciendo las mismas preguntas que aquí se está discutiendo, es parte de la reflexión que inicialmente los promotores de la Nacional y otras universidades tenemos. Las implicaciones de la formación de nosotros como historiadores. Muchas de las preguntas que aquí se han planteado son las que a nosotros también nos está, digamos, aquejando y nos convoca para hacer este evento. Y lo segundo es una pregunta abierta que yo quiero pues, plantear en la mesa. ¿Quién de los profesores quiere contestarla? Y es cómo analizan, cómo perciben la cuestión de la vocación, tanto para ser historiador como para ser docente a la hora, digamos, de ejercer como profesor. Pues uno encuentra nuevas generaciones que ingresan a esta disciplina,
se sabe, ¿no?, de las edades de 15 a casi 14 años, hay bachilleros que están entrando a la universidad, ¿sí? Lo que decía el profesor, o sea, muchos toman estos programas como un trampolín para ir a otras carreras dentro de la misma universidad. Y el caso que está pasando pues con los docentes, o sea, objetivamente para muchos es la salida económica, o sea, no hay investigación, no hay donde trabajar, ya no se pueden los archivos y prácticamente eso se convierte como en un escampadero profesional, ¿sí?, el ejercicio de la docencia. Entonces, ¿dónde queda esto de la vocación? ¿Sí? Inclusive teniendo en cuenta, a mi parecer, que más allá de la disciplina y la pedagogía, la vocación a la hora de ser docente es lo esencial, ¿sí? Lo otro se tiene o se puede aprender. ¿Cómo lo están viendo? ¿Y cómo se ve esto desde la formación del historiador? Bien, no sé si alguien de la mesa quiere contestarle algo. No, yo hago que alguien conteste, pero yo quiero contarle una anécdota del maestro de Marco Menares. Marco Menares, a mí me encanta la historia, la investigación histórica, pero yo vivo de la docencia. Germán Colmenares. Ahí yo quería comentarte que en realidad es muy difícil decirle a un muchacho que entra de 16 años, 15 años, usted debe tener la vocación para ingresar a estudiar historia. O sea, a mí me parece que eso pues es una pregunta pues en este momento pues compleja de respondérsela a un muchacho con edades cognitivas como las que estoy señalando, ya, que tenga la vocación. Cuando muchos muchachos ingresan a historia, en la Universidad Nacional nosotros recibimos 60, y yo recibo siempre muchos estudiantes en primer semestre. Y pues muchos entran simplemente por curiosidad, por acercarse a un conocimiento, por saber qué es, por bueno, y saber también qué tan aburrido es, porque hay profesores muy aburridos, que hablan y hablan y hablan y, ay, qué aburrido, eso a mí no me gusta historia. Otros no, esto es más interesante, es como, o sea, cada quien haya la justificación de lo que está haciendo en la medida en que va haciéndolo, en la medida que lo va escuchando. Entonces hay muchachos que pues desde primer semestre escuchan y le van dando sentido a lo que están haciendo. Por supuesto, también los profesores orientan en sus materias el sentido de la misma asignatura y el sentido de lo que se está haciendo. Entonces la vocación, eso, pues, la verdad el término me suena un poco con escosor, porque le siento algunos matices como sacerdotales, como algunas cosas de esta naturaleza, ya como una cosa así. No, yo creo que la vocación se va haciendo, se va desarrollando, se va dando, y en la medida en que el mismo estudiante se va involucrando con su conocimiento y se va responsabilizando del mismo, pues así mismo pues su formación se dará más adelante, porque pues también podemos decir, si un estudiante de maestría o un estudiante de doctorado que tiene grados cognitivos ya metacognitivos, qué tanta vocación pues deba tener. Incluso pues sabe muy bien que muchos ingresan a licenciaturas y vocación de enseñanza cero, sí, sí. Y sin embargo van y enseñan allá en preescolar o en primaria, o en fin, ya ni hablar de profesores que enseñan en la universidad, que de pedagogía y didáctica, cero también. O sea, la vocación en ese sentido es cero, pero pues como investigadores o como profesionales excelentes, ¿ya? Entonces ahí yo sí diría que la vocación pues es un fenómeno, es una situación que se va desarrollando en la medida en que la persona también va progresando cognitivamente. Un momento, por favor, discúlpame. Muy brevemente, para dar la palabra al profesor Bonilla, estudiante de allá, y hasta las 8:15 ir terminando el conversatorio. Sí, pero el paréntesis es muy simple. El problema del maestro historiador. No nos pongamos en el término de la vocación, sino del maestro historiador. Hay que construirlo. Muy corto. Hay que construirlo para que ese maestro nos responda, no solamente sea el historiador, sino también que sea el hombre, la persona capaz de hacer docencia, de crear ese gusto por la historia, porque es que la historia, eso nadie nace con eso. Es un maestro que estimula al estudiante para que se encante. Hay que ser el encantador de la historia, no solamente del documento, sino de la narración, del pensamiento, de la escritura. A ver, yo lo contestaría un poco, más bien con un término, entendiendo un término más laxo, ¿no? La palabra evocación y el gusto por la historia. Yo creo que a toda la gente le gusta la historia. Aún más cuando uno habla con muchos profesionales, la mayoría de la gente dice, ve, yo hubiera querido estudiar historia. O sea, es algo, no es extraño, al contrario, yo creo que es común, a la gente le gusta la historia. Yo creo que
Y yo creo que todos los problemas que vemos es problemas que se han creado al trabajar esto de lo disciplinar y esto de los currículos, ¿cierto? Es donde nos como que se han entrapado ciertas cosas y se nos ha complicado el asunto, porque en lugar de aprender a hacer historia, a pensar historia, a replantearnos como historia, lo que aprendemos y enseñamos es a repetir lo que otros escriben, a repetir lo que otros piensan, y yo creo que ahí es el término de lectura y escritura. No lo digo de que hay que aprender a leer y escribir, sino a pensarse y poder pensar uno mismo, ¿cierto? Como historiador, ¿sí? Y más que los problemas de la historia, a mí me gusta pensar mucho, y ahora que ya estoy retirada, volver a recordar mis maestros en historia. A Colmenares lo oí, aunque no fue mi maestro, al doctor Jaramillo, y siempre que pienso en los profesores de historia, mis compañeros de historia, creo que son los hombres más sabios. O sea, la historia y el conocimiento de la historia, tal vez por trabajar la diacronía, pero la sincronía, lo universal, pero lo particular, y que además tiene cosas muy específicas, diferentes a las ciencias sociales. Sus problemas epistemológicos de tiempo y espacio son propios de la historia, ¿sí? Y son unas cosas casi de sabios. Por eso cuando uno conoce un historiador de verdad, es un sabio, más sabio que un matemático, que un filósofo, porque es que el pensamiento que va construyendo y que exige la historia es un pensamiento realmente del holístico que hay. Es que es un hombre que logra entender universalmente la sociedad y entender también un pueblo, ¿sí? Un individuo, un grupo pequeño social, ¿sí? Yo creo que además de mirar las crisis, debemos mirar también eso grande que tiene la historia y los grandes historiadores que existen, y sobre todo los colombianos que hemos tenido y que tenemos actualmente, ¿sí? Ver eso, ¿sí? Y tal vez preguntarles por qué son así, qué es lo que tienen en su formación para poder como copiar eso, ¿sí? Mi nombre es Rafael Díaz, soy actualmente director del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana. Pues yo tenía varios puntos, pero pues en aras del tiempo solamente quiero plantear lo siguiente. Es que la manera como tradicionalmente hemos formado y nos han formado y hemos formado historiadores y historiadores en este país ha redundado en una incompetencia, ha redundado en una imposibilidad ontológica de entender lo que está por fuera de la racionalidad occidental y de la modernidad. De la manera como hemos formado a los historiadores en este país y en general a los institutos sociales en este país, ¿sí? Nos imposibilita para entender otras formas de ser y estar en el mundo, no occidentales, no modernas, ¿sí? Y creo que seguimos formando en la incompetencia y en la imposibilidad. Yo había caído en la trampa de enseñar historia de África buscando las épocas gloriosas del Estado, por ejemplo, y de la aparición de la escritura, y me di cuenta en la enseñanza de la historia de África que estaba falseando y estaba desfigurando y manipulando la historia de África desde unas categorías que no son africanas. Yo quiero rápidamente poner ahí sobre la discusión y poner en cuestión si el campo disciplinar de la historia es sólido. Posiblemente es sólido, pero cuando se enfrenta a un grupo indígena o a un grupo étnico en África, esa solidez se desvanece en el aire. Hay un desvanecimiento de esa disciplina histórica frente a esas otredades. Allí yo quiero reconocer ese llamado que hace el profesor Acevedo a que los historiadores se confronten con todo este tema del giro lingüístico, porque allí creo que está uno de los centros de esta discusión. Tenemos que seguir formando esta incompetencia para entender lo que no es racional, lo que no es moderno, lo que no es escrito, ¿sí? Lo que no es temporal,
porque esa es una aporía. La modernidad es una aporía frente a las profundidades de las culturas africanas, por ejemplo. Y por eso es que evidentemente en los currículos de historia en Colombia, pues nunca ha existido una asignatura como historia de África o como historia de Asia, ¿sí? Y en ese sentido estamos formando incompetentes para entender esas otras lógicas que las terminamos negando, invisibilizando, desfigurando. Vamos a hacer un conversatorio acerca de la enseñanza de la historia y los problemas de nuestra disciplina, sin primero haber realizado una comparación de programas curriculares. O sea, creo que eso es vital, porque siendo nada más aquí en Bogotá, en el distrito, con las 4 o 5 universidades que hay, Andes, Javeriana, pues parecen todos como un grupo de islotes, ¿no? O sea, la historia de la Javeriana, la historia de los Andes, la historia de la Nacional. Entonces, en ese sentido, los 3 comentarios era uno con relación al perfil de la carrera. El profesor Campos me parece pues muy apropiado lo que mencionaba, que eso definiría en cierta medida ese problema entre, bueno, estamos formándonos como docentes o como investigadores, ¿sí? Y eso se tiene que revisar porque cuando yo entré a la carrera de Historia en la Nacional, pues a nosotros nos hicieron una reforma y pues el perfil quedó como volando en cierto sentido. Entonces uno en el mejor de los casos, es decir, si vio bien paleografía, puede terminar trabajando, pues como hablamos en algunos de los estudiantes, como mercenario, pues haciendo transcripciones. Si pues no le fue bien la paleografía, entonces puede terminar uno pues buscando trabajos en el distrito como profesor. Y en investigación, pues si tuvo el chance, como decía Camilo, de irse a un grupo de investigación, pues puede que tenga alguna salida, pero pues si no, no. Entonces eso a mí me parece fundamental. Lo segundo, en cuanto al problema de los departamentos y que a veces son maquinarias inamovibles y repetitivas. Uno ve con tristeza y a veces con asombro que muchos de los profesores no se embarcan en investigaciones nuevas o no pues, desarrollan cierto tipo de eventos, o a veces pasan bastante tiempo hasta que cambian la bibliografía, ¿sí? Eso es pues, realmente complicado, que ofrecen cursos de teoría que realmente no son de teoría o cosas así por el estilo. Ahí pues, lo comentaba el profesor Campos, hay que revisar qué pasa con los docentes de los departamentos, ¿sí? Porque si están saliendo historiadores y a veces, o sea, si el profesor dice que pueden estar en la política, están en los colegios, están en ABC, pero pues uno va a mirar y el mercado realmente es complicado, pero es complicado por la formación de base. Y por último, pues Camilo ya mencionó algunas cosas, o sea, el problema de la investigación, ¿sí? Es un problema grueso porque la investigación en los departamentos hay recursos, ¿sí? Hay recursos por conciencias, hay recursos por la DIP, hay recursos por diferentes entidades, pero por un lado los profesores están fundados a articular sus investigaciones con los estudiantes. Uno de la planta docente de la Nacional podría mirar que son 19, 20 profesores, si no me equivoco, y de los 20 profesores que hagan esta articulación de estudiantes con investigaciones son contados y en esa medida, pues, ¿cómo se forma un investigador? O sea, no tiene ese chance como de experimentar ahí el asunto. Bien, muchas gracias. A los conversatorios ciertamente no se viene a concluir, sino a compartir inquietudes. De esta inquietud que tiene la asociación de congregar y crear redes de programas, sale precisamente la idea de crear una red para ver si empezamos a ventilar diferentes posibilidades, pero sobre todo estar más conectados a los programas en orden a la comunicación, a los eventos, a la movilidad, a los docentes, a los estudiantes. Esperemos que se pueda mantener esta iniciativa de la asociación en el tiempo y entre los no de la brevedad y que la podría conformar. La invitación definitiva del conversatorio, finalizando el conversatorio de la asociación, pues es vernos en Neiva, en el Congreso, 16 Congreso de Historia. Esperamos del 8 al 12 de octubre. A Consuelo, al profesor Antonio, al profesor Darío, al profesor Álvaro, muchísimas gracias por haber venido, al profesor Guarín por haber venido, al profesor Reiner, vernos mañana. Estamos entonces convocados para mañana a trabajar nosotros en este
empezar a ver la posibilidad de la existencia de la red. A ustedes muchas gracias por la asistencia, profesor Bonilla, muchas gracias por estar con nosotros, a la Junta Directiva que también hizo presente y a los estudiantes de Medellín también están. Muchísimas gracias por haber venido.